Para la serie a continuación, queremos calcular la suma de los primeros tres términos, y encontrar un límite para el error al usar la suma parcial para aproximar la suma infinita. Entonces la suma parcial S sub 3 es igual a la suma de n es igual a 1 a 3 de 1 negativo elevado a la potencia de n multiplicado por 300 dividido por n elevado a la potencia de 0.7. Entonces, observe que cuando n es 1, tendríamos 1 negativo para las primeras veces 300 dividido por 1 para el punto 0.7, más, cuando n es 2, tenemos 1 negativo al segundo multiplicado por 300 dividido por 2 elevado a potencia de 0.7 más cuando n es 3 tenemos negativo 1 a tercero multiplicado por 300 dividido por 3 elevado a la potencia del punto 0.7. Y ahora iremos a la calculadora para obtener nuestra aproximación decimal para esta suma parcial. Observe cómo este primer término sería negativo, por lo que ingresaremos 300 negativos dividido por 1 elevado a la potencia del punto 7, flecha derecha. Observe cómo el segundo término es positivo, por lo que tenemos más 300 dividido por 2 elevado al poder del punto 7 flecha derecha. El tercer término es negativo, entonces un término menos 300 dividido por 3 elevado al poder del punto 7. Entonces, nuestra suma parcial aproximada para los primeros tres términos sería negativa 254.3673. Ahora, para encontrar un límite para el error, para una serie alterna convergente tal que un sub n más 1 es menor o igual que un sub n, que es nuestro caso, la suma parcial S sub n es menor o igual a una sub n más 1 de la suma infinita S, donde sub n más 1 es el primer término descuidado. Entonces, la suma infinita S siempre será mayor o igual a la suma parcial menos un sub n más 1 y menor o igual que la suma parcial más un sub n más 1. El error de aproximación cuando se usa la suma parcial como una estimación de la suma infinita S se puede encontrar determinando un sub más 1. Volviendo a nuestro ejemplo, para la serie alterna un sub n es una parte no alterna, que sería 300 dividido por n elevado a la potencia del punto 0.7. Y debido a que encontramos la suma parcial de los primeros tres términos, el límite para el error se puede encontrar determinando un sub 4. Entonces, un sub 4 sería igual a 300 dividido por 4 elevado a la potencia del punto 0.7, y ahora volveremos a la calculadora. 300 dividido por 4 elevado a la potencia del punto 7 es aproximadamente 113.6787. 6787. Lo que significa que si usamos esta suma parcial como una estimación para la suma infinita, el error siempre será menor o igual a este valor aproximado. Espero que hayas encontrado esto útil.